Entonces, una bendición una vez más tenerlos aquí. Vamos a disfrutar del hermano Kenyo Macías. Buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. Es una bendición estar aquí con ustedes. Y pues ya hermano Alfonso hizo buen trabajo en delatarme. Es verdad, hermanos. Es verdad, el Señor me creó chilango. Pero que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. Ahora soy ciudadano del reino de Cristo. Y en esta hermosa mañana vamos a comenzar hablando de este tema de las tribulaciones y aflicciones del siervo. Padre, guíanos y que podamos sumergirnos en este hermoso océano que es tu palabra. Que seamos refrescados, fortalecidos, consolados, animados, avividos, escuchando la voz de tu Espíritu, hablando a nuestro corazón y dándonos esas fuerzas, dar paso adelante. El día de mañana te pertenece a ti, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4. Muy bien. Capítulo 4 de Segunda de Corintios. ¿Dicen amén? Vamos a tomar la lectura del verso 5 en adelante. ¿Dicen amén? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo está hablando. No predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Regresando al versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hay aproximadamente 3-4 versículos en las cartas de Pablo, en las que él menciona 2 veces diciendo, pues nuestro evangelio. Fíjense,
está usando él un pronombre posesivo, nuestro. Él sabía que era el evangelio de Jesucristo, pero él se apodera de ese evangelio y lo presenta como nuestro evangelio. Dice en Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo se apropia de este evangelio. En 2 de Timoteo 2:8, Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y estos pronombres, tanto nuestro como mi evangelio, comunican un asunto muy importante en la vida de Pablo. Porque Pablo se está refiriendo al evangelio como un evangelio que le pertenece ¿a quién? A él. Después de todo, ya Pablo había vivido, sufrido por el evangelio, y no solamente era ya el evangelio de Jesucristo, sino también era su evangelio, como es nuestro evangelio, como es mi evangelio. Llegó un momento que era importante, hermanos, que la palabra, que el evangelio fuera separado de Pablo. Pablo se convirtió en un sinónimo del evangelio. Era imposible decir Pablo y no pensar en ¿qué? En el evangelio. Era imposible decir Pablo y no pensar en el poder del evangelio. ¿En qué momentos que nosotros como siervos de Dios podemos nosotros decir mi evangelio? Es que cuando la gente escucha tu nombre, José, Pedro, María, Mercedes, y lo identifican directamente con el evangelio de Jesucristo. No importa dónde Dios nos lleve, que escuchen tu nombre y digan: el evangelio de Jesucristo está manifestado en vida, en esta carne mortal, en un poder espiritual de lo alto, y no de nosotros. No es de nosotros. ¿Cómo pudo Pablo apropiarse de tal tesoro, hermanos? Sin duda, era el camino con Jesucristo, día y noche. Y no se trata de que cuando Pablo decía mi evangelio, él estaba presentando un aspecto exclusivista, como quizás hay algunos profetas falsos que predican que solamente el evangelio que ellos predican es el verdadero. Eso es falsedad. No creo que las intenciones de Pablo eran decir mi evangelio, nadie más, Cefas, Apolos y todos los demás están mal, mi evangelio es el que... No era la intención de Pablo, porque en el pasaje de Corintios muy bien Pablo nos está diciendo que no estaba predicando un evangelio de nosotros, sino el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces no era un espíritu egoísta, exclusivista, porque nosotros sabemos, hermanos, que la profecía del Señor no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo ha sido dado, hermanos, a los creyentes para que Él nos guíe a toda la verdad, la verdad de Dios. Porque dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Y fíjense qué dice adelante en este capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó desde las tinieblas resplandecer, ¿qué? Resplandecer luz. Resplandecer luz. Génesis capítulo 1. Dijo Dios sea la luz, ¿y qué? Fue la luz, hermanos. Y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Con el poder de su boca, de su palabra. Fue dicho y fue hecho completamente. No tuvo que meter ¿qué? Las manos. Y ese mismo poder que operó en el día de la creación ahora opera en nosotros de la misma manera.
Porque dice que ese mismo poder que operó en aquel día de la creación es en él, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Ese poder creador ahora actúa, hermanos, directamente en nosotros, y es esa, hermanos, ese poder que actuó en la vida de Pablo para que él llegara a decir mi evangelio. Esa luz transformadora que nos lleva de las tinieblas a la luz admirable, de estar perdidos a ser encontrados, de no saber a dónde íbamos, ahora tener un propósito en nuestras vidas y una razón por qué existir. La luz de Cristo operando en nosotros, con todo su esplendor, hermanos. Cuando dice aquí que esa misma fuerza que operó en Génesis capítulo 1 está en nosotros, nos maravillamos, ¿no? ¿Nos maravillamos? Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, esa luz operaba en él y ahora era siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo. Un hombre, Pablo, que era celoso de la ley, dice, más que sus propios contemporáneos. Ahora un hombre sufrido por el evangelio de Jesucristo. Los que antes él llamaba amigos, esa luz que opera en él los convertía en sus enemigos. Y aquel que le llamaba su enemigo, cuando opera la luz de Cristo en él, ahora le llama mi mejor amigo. Y de ser un perseguidor de la iglesia, ahora es perseguido por el evangelio de Jesucristo. Y cuando se gozaba en lastimar a los hijos de Dios, ahora él se gozaba en ser participante de los padecimientos de Jesucristo. Y él dice, llevo en mi cuerpo siempre las marcas de Jesús. Y cuando la gente dudaba, hermanos, del ministerio de Pablo, casi yo me lo imagino enseñándole las espaldas. Dice, ¿quieren saber, dice, si soy o no soy de él? Llevo en mis cuerpos siempre las marcas de Jesús. Y usted, hermano, en las tribulaciones del ministerio, la luz que opera en usted, hermanos, su cuerpo mortal que habla Pablo, se va marcando en los padecimientos de Cristo. Wow. Y que cuando vienen y dudan de su llamado, que dudan de su ministerio, que dicen, ¿quién es usted? Usted puede decir, llevo en mi cuerpo mortal las marcas de mi Cristo. Y no predico solamente el evangelio de Cristo, ahora predico mi evangelio, porque mi propia carne está en cautiverio de este evangelio de luz y no de tinieblas. Porque cuando Pablo vivía para ganar reputación y poder, ahora Pablo decía, ahora muero para ganar la vida. Para ganar la vida. Y dice en el verso 7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? De nosotros. Hermana, ahí en mi bolsita puse un vaso. Me lo presta dentro de la bolsa, hermano. No saque el dinero, nada más el vaso. Se quédese con el cambio. Muy bien. Es que estaba yo buscando un vasito de barro, ¿no? Pero encontré lo más sencillo posible, este pequeño vaso. Pero miren, hermanos, el tesoro es el evangelio. Y Pablo dice que el evangelio fue puesto en un vaso de barro. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Él simplemente estaba haciendo una gran diferencia. Él quería que la gente que leyera este pasaje notara que había una tremenda diferencia entre lo que era el evangelio, el tesoro de Dios,
a lo que eran los envases nosotros humanos, este cuerpo carnal, mortal. Si podemos ver este pequeño vaso que está aquí, hermanos, y el anillo que me dio mi esposa el día que nos casamos, no podemos ver que hay una gran diferencia en valor, ¿no es verdad? Una gran diferencia en el valor. Este, hermanos, tiene su precio. Y si le ponemos el precio sentimental, emocional, de amor, de lo que representa mi esposa en mi vida, pues el valor excede 1000 veces más a lo que una tienda de empeño le pudiera dar. ¿No es verdad? Y si lo voy a empeñar y me dicen a mí, le doy unos 1000 pesos, digo, no vale eso. Pero este vaso ustedes pueden ir a comprar ahí a la Walmart, ahí en las tiendas Aurrerá, y comprar 10 de ellos empaquetados. ¿Y cuál es su valor? Este es para un uso especial. Este es para usos domésticos. ¿No es verdad? ¿Y qué se ocurre cuando después de un tiempo este vaso se desgasta? Usted va y compra otros 10 vasos. Y lo pone en el lavadero para echar agua. Y después lo ocupa para alimentar al perro. ¿No es verdad? Y después lo ocupa para otras cosas. Usos viles, usos cotidianos. Este anillo no tiene reemplazo, ¿saben? Se me pudiera perder y quizás mi esposa ir y comprar nosotros, pero siempre quedaría en la memoria el primer anillo. Ese primer anillo. Cuando estaba yo bien flaco cuando me casé, este anillo pues entraba bien fácil. Llegó un momento en que ya mi dedo se estaba asfixiando, estaba tan pequeño. No sé cómo se achicó. Pero uno sube de peso, hermanos, ¿verdad? Y no sé, y uno no se da cuenta cuando las manos empiezan a engordar y dice, pues, ¿qué te está pasando? Y mi esposa me dice, ¿compramos otro? No, hija, no. Y ella me lo llevó y lo mandó a agrandar. Y le dijo, aquí está, hijo. El mismo anillo. No tiene reemplazo. Mas sin en cambio un vaso como de estos tiene reemplazo. Se puede perder. Y si, ¿dónde está el vaso? ¿Dónde se lo? Bueno, ni modo, mañana compramos ¿qué? Otro. Y si se pierde, hermanos, causa tristeza. Causa tristeza. Si se pierde un vaso, ¿qué más da? Y es precisamente, hermanos, lo que Pablo quería darnos a entender. Que cuando empezamos a ver que la obra empieza a fructificar, o que de pronto empezamos a tener impacto en la obra que Dios está haciendo en nosotros, comienza a traer resultados, no te olvides que no has dejado de ser de barro. No dejas de ser de barro. La única gran diferencia es que el tesoro que no tiene valor ha sido depositado en un recipiente que no tiene valor. Y que cuando Satanás viene y descarga sobre este vaso todo su furor, y que a veces no vemos si está lloviendo o granizando, no es porque Satanás quiera deshacer este vaso, sino lo que odia es lo que está dentro. Lo que odia es lo que está dentro. Pero lo que está dentro, hermanos, es lo que nos dará la victoria. Amén. Este vaso de barro me llevó rápidamente al pasaje de Jeremías. Cuando viene Dios y le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. ¿Recuerdan ese pasaje? Y dice, mira, asómate y mira al alfarero cómo toma el lodo y empieza a hacer una figura. Pero cuando aquella figura se echa a perder, el alfarero no toma ese barro y la avienta y dice, este lodo necio. No, dice, vuelve a ¿qué? A comenzar otra vez.
Porque ese alfarero tiene en su mente un diseño que quiere crear en ese barro y no se dará por vencido. Y empiezan sus manos con fuerza a oprimir, pero no son unas fuerzas incontrolables, son unas fuerzas bajo un poder, bajo un diseño, bajo un orden, bajo un dominio. Es una fuerza bien calculada, que no es para destruir, sino para formar. Que no es para destruir, sino para dar forma. ¿Y qué forma quiere Dios tomar? El envase perfecto para poner en él el tesoro más precioso que hay, el Evangelio de Jesucristo. Y cuando ve que aquel lodo se resiste, no se da por vencido. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que Dios no se ha dado por vencido en este lodo. En este lodo. Porque nosotros también somos esas vasijas de barro. Y el artesano, que es nuestro Dios, al ir formándonos, va imponiendo nuestra vida en esta carne mortal, en esta mente, alma y espíritu, va imponiendo su voluntad, lo que él tenía aquí, lo va imponiendo, su poder y su propósito se va manifestando, como dice este pasaje, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y a veces Dios usa la herramienta más poderosa, quizás, las tribulaciones del ministerio. Las tribulaciones del ministerio, que a veces son en el mismo hogar, y nuestros propios hijos, o cuando vienen los hermanos y descargan sobre nosotros sus preocupaciones y sus luchas. Y como Dios nos va enseñando a amar a sus ovejas, como Dios nos va enseñando a amar a su pueblo, tomamos sobre esta carne mortal esas cargas y nos lamentamos. ¿Y no es verdad? Que a veces en la oscuridad de nuestra soledad como ministros de Dios, llegamos con Él y decimos: Señor, estas tribulaciones, estas aflicciones, las estoy comenzando. Eran de la hermana, eran del hermano, eran del vecino, ahora son parte de mi cuerpo, Señor. De este barro, que es débil, que es reemplazable, que es barato. Y Señor, las traigo delante de ti. Y nuestro cuerpo espiritual, mental y aún físico, y los hermanos que son pastores aquí, que ya llevan años, cómo nuestra salud se empieza a deteriorar, ¿no es verdad? Y cómo el cansancio, las tribulaciones empiezan a hacer de nosotros estragos. Y entonces empezamos a decir: oh Señor, llevamos en nuestros cuerpos siempre las marcas de Jesús. Y yo sé que ustedes están pensando: sí, hermano, pero oramos y las entregamos a Cristo. Es verdad. Es verdad que si no fuera por eso, creo que todos los que estamos aquí ya hubiéramos huido del ministerio. Pero llevamos el yugo de Jesucristo y su yugo es fácil y ligera su carga. Pero no deja de ser que un yugo. Y dice este pasaje: ¿estamos atribulados en todo? Sí, hermanos.
como ministros de la palabra de Dios vamos a ser ¿qué? Atribulados. ¿No es verdad? Atribulados. Pero no seremos ¿qué? Angustiados. Estaremos en apuros, mas no desesperados. Hermanos, yo estoy aquí, me quedo maravillado del equipo de siervos que tiene aquí el hermano Alfonso. Y yo no estoy aquí para llenarlos de mermelada y que queden todos pegostiosos de... No es mi propósito, hermanos. Pero creo que aquí están mis consiervos, mis hermanos que nos han acompañado. Y el ritmo de vida, y están siempre apurados, hermano. Vamos, rapidito, rapiditos, vamos. Y llegaba Pablo de ir por los donativos y que vámonos por el agua, ¿no? Y que vámonos por acá. Y Kenio, ¿quieres ir por el agua? Vamos por el agua. Ay, vete. Y regresábamos, e íbamos, y las sillas, y ponerlas, y limpiar, ¡wow, hermanos! Y pensábamos, decíamos nosotros, para nosotros fueron 2 días, pero para ellos es que todos los días estarle de comer dando 60 niños aquí, hermanos, y que por pura fe, es pura fe. ¿Y saben qué, hermanos? Andan apurados, pero no están ¿qué? Desesperados. Amén. El andar apurados no es ser ¿qué? Desesperados. Hermanos, yo también ando así corriendo. Yo trabajo, hermanos, 4:10 de la mañana, toca la alarma, me levanto, vámonos a trabajar, salir de trabajar, regresar a la casa, comer con los niños, orar con ellos, hacer las tareas y vámonos a la obra del Señor. Y sí, los hermanos a veces nos dicen, ay, hermano, pues esto siempre apurado. Sí, hermano, pues ¿sabe qué? No estamos desesperados. Porque cuando reconocemos que seguimos siendo de barro y que el único que nos va a conservar es el Señor, seguimos adelante. Seguimos adelante. Y nos dice desesperados, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. ¿No? Derribados, mas no ¿qué? ¿Quieren leer estos 2 versículos conmigo, hermanos? Por favor, dice que estamos atribulados en todo, pero fuerte, digan, mas no angustiados. En apuros, fuerte, mas no desesperados. Perseguidos, fuerte, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Oh, Señor, gracias. Amén. Cuando empiezo a pensar que yo soy más de lo que soy, cuando pienso que no soy de barro, ¿no? Es cuando las aflicciones empiezan entonces a lastimarme, porque pienso que los ataques que vienen a mí es porque soy muy bonito. No. Sino cuando vienen esos estragos, esas luchas, esos problemas, esas persecuciones, angustias, tribulaciones. Oh, hermanos, es cuando soy más fuerte. Porque soy de barro, me rompo fácil. Pero es mayor el que está en mí, el tesoro que está en mí, que el que está en el mundo. Y dice este pasaje, verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Y fíjense, hermanos, estos 2 adverbios, son adverbios estos 2. Llevando en el cuerpo siempre es un adverbio. Un adverbio es el que califica a un verbo, ¿no? Los adjetivos califican a un sustantivo. Un adverbio mide la frecuencia de un verbo. Y es por eso que los adverbios son importantes notar en las escrituras. Porque aquí, hermanos, el adverbio nos está indicando la intensidad de la tribulación. Dice, llevando en el cuerpo ¿qué? Siempre. ¿De vez en cuando? Siempre. Por todas partes la muerte de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste, ¿dónde? En nuestros cuerpos. El evangelio, hermanos, ¿es un evangelio de qué? De muerte. Es un evangelio que nos mata. Porque cada día debo de ser yo menos y cada día debe de ser más Él. Y es por eso que Pablo concluyó diciendo que todas aquellas cosas que él consideraba honrosas y dignas, ahora las consideraba como ¿qué? Basura. Y Dios, hermanos, nos va matando poco a poco. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz que cada día y sígame, dice el Señor. Sígame. Hermanos, Dios me dio la oportunidad que Dios me bendijo con unos padres lindísimos. Lindísimos. Cuando terminé la preparatoria en la capital de México, nos trasladamos por obra de Dios a California. Estando allá, hermanos, yo comencé a trabajar en donerías, panaderías, restaurantes. Y mi padre un día me dijo a mí, ¿quieres regresar a la escuela? Inmediatamente yo le tomé la palabra a mi papá, me matriculé en el colegio. Y después de muchos años, porque yo no hablaba inglés, hermanos, una carrera que se completa en 4 años, yo la terminé en 8 años. Y fue porque yo no hablaba inglés y yo dije, yo termino la carrera porque la termino. Y yo sentado ahí, yo escuchaba a los maestros, estaba yo perdido. Yo no sabía. Bueno, después de 8 años, hermanos, terminé mi carrera. Le doy gracias a Dios. Y el Señor permitió que yo siguiera estudiando y le doy gracias a Dios por ello. Soy maestro de preparatoria. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún eso Dios pidió que yo lo matara. Porque yo les digo, ¿verdad? Yo estaba orgulloso de mi logro. Estaba orgulloso de lo que yo siempre le daba gloria al Señor, pero aún en ese momento el Señor me dijo, crucifícalo. ¿Y saben cómo Dios pidió que lo crucificara? Dios me dio una preciosa hija, Lisbeth. Mi esposa y yo desde pequeña notamos que mi hija tenía un pequeño problema de aprendizaje. Y entra mi hija al preescolar, al kindergarten, empieza Lisbeth a ir a través del sistema educativo y comenzamos a notar que Lisbeth comienza a atrasarse en la escuela. Primero, los maestros decían, no, vamos a tratar este sistema, vamos a tratar este otro sistema, vamos a hacer esto, vamos a intentar esto otro. Hermanos, simplemente no quiero alargar la historia. Mi hija ahorita está en su primer año de secundaria. Y ella sigue leyendo hasta el día de hoy a un segundo grado de nivel. En esos 7 años de educación que mi hija ha tenido, en los primeros años, yo decía, yo fui a la escuela, yo me gradué de esta licenciatura, saqué mi licencia de maestro, conozco técnicas académicas, sé qué hacer en casos, terminé mi maestría. ¿Cómo no puedo yo ayudar a mi propia hija? ¿Cómo no puedo yo? Y yo me frustraba.
Pero por algo, Él permitió que yo crucificara eso en la cruz. Y mis títulos son basura. Son basura. Pero era necesario que Dios tratara conmigo. Que no era el barro, sino el tesoro que estaba en mí. Y les digo, dejé de sentarme. Ahora le ayudo a mi hija en sus tareas como siempre, pero ahora le ayudo ya no como un profesional. Ahora le ayudo como papá. Como papá. Simplemente como eso. ¿Y se pudo? Qué bueno. Y si no, el Señor la seguirá llevando adelante. Pero ¿cómo es el que el Señor usa esas tribulaciones, esos momentos para ir quebrantándonos? ¿No? Para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal que es nada, hermanos. Que es nada. Y que usted y yo, que somos nada, somos recipientes del tesoro más grande que el hombre ha recibido. Las buenas nuevas de salvación que están en Cristo Jesús. Y en ningún otro nombre, hermanos, ha sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Jesucristo. Jesucristo. Y usted es recipiente. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida de Cristo se va manifestando en mí. Y empiezo a amar como Él ama, servir como Él sirve, vivir como Él vive, dar como Él da, hablar como Él habla, escuchar como Él escucha, ministrar como Él ministra. Hasta que la vida de Jesús se manifieste en nosotros y podamos decir, como dijo Pablo, mi evangelio. Mi evangelio. Porque no es lo que digo, sino lo que vivo en Cristo Jesús mi Señor. Y concluyo con este hermoso versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. ¿De qué? ¿De gloria? ¡Wow! Y fíjense, y este evangelio se va haciendo cada día más que pesado. Y este pequeño cuerpo de barro lo puede seguir que resistiendo. Y decimos al Señor que danos más, Señor. Danos que más de tu gloria y menos de mí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? ¿Son qué? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque podemos saber que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que en los tiempos oscuros del ministerio, esos momentos de angustia, de persecución, a veces de soledad, sabremos, Señor, que no seremos derrotados, no seremos afligidos, no seremos desamparados, porque es ahí, Señor, en mi debilidad, donde tú, Señor, te haces fuerte. Tú te haces fuerte. Y sí, Señor, aceptamos nuestra condición de barro. Amén. Para que se deposite en nosotros el poder divino de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios que está depositado en este envase de barro.
y aunque vengan las luchas, las pruebas y las tribulaciones, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén. Dios les bendiga.